verdadera adoración no tiene nada que ver con la música, porque lo veíamos hace 15 días. La música, la alabanza está directamente relacionada con la música, con los instrumentos. Pero la adoración es otra expresión completamente diferente. La adoración, fíjese, la adoración es un sinónimo de arrodillarse, o significa arrodillarse, inclinarse, rendirse, servir al Señor, dar culto o hacer reverencia. La verdadera adoración es algo que desde los inicios del Génesis siempre se ha tratado de dar. Por ejemplo, vemos en este caso a Abel. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Dice la palabra que él dio de lo que él tenía para tratar de agradar a Dios. O sea, lo hacía en gratitud y lo hacía como una señal de adoración, lo dice la palabra de Dios. Entonces, la adoración, y usted lo va a ver en muchos hombres dentro de la palabra, que trataron de dar adoración al Señor a través de algún sacrificio, a través de ser obedientes, a través de cumplir la palabra que Dios había dado a la vida de cada uno de ellos. Entonces, la adoración no tiene nada que ver con lo que yo pueda cantar, sino que la adoración va a un nivel más alto todavía que la alabanza incluso. ¿Sale? Entonces, tu adoración hace que el corazón del Padre se enternezca y a Dios le gusta. Ahorita de lo que ustedes estaban haciendo, Dios se place. A Dios le encanta escucharlos cantar, porque dice la palabra que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. Y lo dice la palabra, y a Dios le encanta escucharlo cantar. Ahorita que ustedes estaban cantando, yo le aseguro que el corazón de papá estaba contento y está feliz en este momento. ¿Por qué? Porque cuando usted invoca su nombre, cuando usted le adora, le exalta, su corazón se enternece. Es como cuando su hijo o hija le dice: papá, mamá, eres la mejor, eres el mejor, y le dice palabras bonitas y usted se enternece. O sea, imagínese cuánto más el corazón del Padre cuando usted viene y le canta canción y le dice: Señor, tú eres todo para mí. Esas son palabras que conmueven el corazón del Padre. Y a Dios le agrada escucharlos cantar y sobre todo adorar su nombre. Pero no solamente con palabras, sino que la adoración sea también a través de mi vida, de mi diario vivir. Porque la verdadera adoración tiene que ver con lo que hay adentro y lo que usted va a expresar de su corazón hacia afuera. Ahí es donde realmente radica la verdadera adoración que agrada al corazón del Padre en toda la totalidad. Y lo vamos a ver ahorita. Mire, incluso vamos a hablar un poco de Moisés. Dice la palabra que Dios había escogido a Moisés para que él fuera quien diera libertad, o que Dios iba a dar libertad a través de este hombre llamado Moisés. Pero me llama mucho la atención que cuando Dios comisiona a Moisés, le dice: Moisés, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Pero no solamente le dice eso, sino que le dice: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. O sea, se da cuenta que Dios saca un pueblo que estaba cautivo, pero el propósito era llevarlos al desierto para que ahí conocieran a Dios, para que ahí ellos se enamoraran de Dios, para que ahí ellos, ya una vez enamorados de Dios, pudieran ofrecer su corazón, pudieran rendir una adoración genuina hacia el Padre. ¿Por qué? Porque en la adoración hay una cosa: en la adoración genuina siempre va a haber comunión. Porque le voy a decir algo: cualquiera puede cantar, y eso es bien real, ¿no? Y no hablemos de que si lo hacemos bonito o no. O sea, pero cualquiera puede decir: yo vengo y canto. Y anteriormente lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Nos daban una canción y la cantábamos. ¿Y por qué lo haces? No sé, pero me dijeron que lo hiciera. Pero la verdadera adoración tiene que llevarte a una relación en la cual tú puedas conocer a esa persona. Por eso Dios, cuando comisiona a Moisés, le dice: Moisés, tienes que sacarlos y llevarlos al desierto. ¿Por qué? Pregunta. Porque Dios da una tierra lejos cuando Dios es poderoso. Y si Dios hubiera querido, les hubiera dado la nación de Egipto, ¿sí o no? Él lo hubiera hecho. Pero ¿por qué Dios tuvo que sacarlos? ¿Por qué Dios tuvo que en un sentido espiritual, por qué Dios tuvo que sacudirlos y llevarlos, hacerlos cruzar el mar, mostrarles su gloria, su poder, ser perseguidos y caminar 40 años por un desierto? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo? La respuesta es sencilla: porque no lo conocían. ¿Quiénes lo conocían? Lo conocía Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob, ¿quiénes nacieron? Los 12 patriarcas.
Y ellos sabían y entendían. Cuando ellos bajan, incluso dice la palabra que eran 70, 80 más o menos, eran menos de 100. Pero luego dice la palabra que llegaron a ser una nación tan grande que el pueblo de Egipto les tuvo miedo. Que el pueblo de Egipto dijo, algo tenemos que hacer porque ellos van a quitarnos. Ese era el pensar de ellos. ¿Qué es lo que hace Dios? Por eso Dios tuvo que sacarlos de su zona de seguridad, de su confort, para que ellos pudieran conocerlo a través de los milagros en el desierto. El pueblo tuvo sed y Dios les dio de beber. El pueblo tuvo hambre y ¿qué es lo que hizo Dios? Dios envió el maná. Y el maná no fue suficiente. ¿Qué fue lo que envió Dios? Aves. O sea, querían carne y Dios les dio carne. Entonces, la verdadera adoración siempre te va a llevar a un encuentro sobrenatural con Dios. Dios no hace las cosas al azar. Todo en esta vida tiene un propósito. Amén. E incluso mire, el incienso en el Antiguo Testamento, y ahorita vamos a hablar de eso, representa de una manera simbólica la oración o la adoración, la cual rendimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando el Padre le da a Moisés la orden de hacer el tabernáculo, Dios lo hace con la intención de que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. O sea, me estoy brincando en muchas partes. Pero mire, ¿por qué Dios tuvo que llevarlos al desierto? Se lo decía, porque era un pueblo que no conocía a Dios. Era una generación que escuchaba que Dios había hecho milagros, pero que ellos realmente no sabían quién era Dios. ¿Por qué? Porque habían pasado 400 años desde que Dios había hecho que ellos fueran allá a Egipto. 400 años estuvieron en el desierto. Y mire, yo le pregunto a usted. Usted ahorita conoce de Dios y sus hijos también. Pero de aquí a 4 generaciones, porque no podamos vivir más de 100 años, eso es seguro. Bueno, si vive más de 100, pues qué bueno. Pero ahorita la verdad es que por la rutina o el estilo de vida que llevamos, por todo lo que comemos, ya es complicado llegar a los 100 años, la verdad. Pero imagínense, 4 generaciones que antes vivían más tiempo, pero vamos a verlo ahorita en nuestra época. 400 años tendría yo que llegar a Egipto, tendría que morir Elías, tendría que morir el hijo de Elías y tendría que morir el hijo del hijo de Elías. 4 generaciones. O sea, esa generación que sale de Egipto quería ser liberada y dice que levantaron clamor, pero no conocían a Dios de una manera total como lo conoció Abraham. Abraham hablaba con Dios y Abraham es considerado amigo y ellos sabían, es que tu abuelo recibió una promesa, pero tener a Dios así como ahorita usted y yo nos vemos, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Precisamente eso, los lleva al desierto y lo dice ahí, otra parte de la escritura dice, voy a llevarlos al desierto para que ahí otra vez se enamoren de mí, porque en el desierto no había nada, no había nadie. ¿Por qué Dios los lleva al desierto? Para hacerlos dependientes de Él completamente. Y los desiertos en nuestra vida no son porque Dios nos castigue, porque Dios sea malo, porque Dios ya se olvidó de nosotros, de ninguna manera. Los desiertos en tu vida son para que tú aprendas a depender de Dios completamente. ¿Por qué, Señor, antes de conocerte tenía yo dinero, tenía todo y ahora me lo has quitado todo? Dios no te ha quitado nada, pero dependías de aquello. Y no puedes depender ni de otras personas ni de cosas materiales, sino de Dios. Y eso es algo bien real en nuestra vida, mis hermanos. Estoy feliz, ¿por qué? Porque acabo de cobrar la quincena. Pero si no lo hubieras cobrado, la pregunta es, ¿estarías feliz? No, yo estaría enojado con Dios. Entonces dependes de tu quincena todo el tiempo. Y no dependes de Dios completamente. Entonces, mire, cuando Dios le da la orden a Moisés de crear un tabernáculo, Dios le da algunas unas señales, le da medidas, le da modelos de lo que él tenía que hacer. Porque la intención de Dios era que él quería habitar en medio de su pueblo. Y para que el pueblo pudiera adorar a Dios, el pueblo, vuelvo a repetirlo, tenía que conocer a aquel que adoraba. Porque sin duda alguna, hoy podríamos estar aquí adorando, pero también sin conocer a Dios. Y eso lo dice la palabra. Es más, Jesús se lo dijo a una mujer. ¿A qué mujer se lo dijo? A la mujer samaritana. Ella le decía, Señor, es que tenemos que adorar en este monte aquí. Y el Señor le dijo, no, es que ustedes adoran lo que no conocen. Y podemos estar en la iglesia y poder cantar y decir y alabar, pero puede que estemos en esa línea delgada de no conocer a Dios, pero sí cantarle a Dios. O sea, esto, se lo decía ahorita, la adoración nos tiene que llevar todavía más allá. Hay un pequeño detalle. Recuerde que el pueblo era una generación que no conocía a Dios.
Por eso el Padre se revela a ellos mostrando su glorioso poder. Y mire, cuando Dios habla a Moisés, le dice: Señor, pero si voy a ir, primero acabo de matar a un hombre hace unos años y no me van a creer. Y Dios le dijo: bueno, vas a ir y les vas a decir: el yo soy me ha enviado. Y vemos cómo Dios mostró su poder a través de las plagas. Vemos cómo Dios mostró su poder poniendo una nube que los guardaba del calor incesante. Pero también vemos que en la oscuridad la nube de fuego alumbraba el camino de ellos. ¿Y qué sucede? Que a pesar de que el pueblo veía el poder y la gloria de Dios, el pueblo no terminaba de convencerse quién era Dios realmente en su vida. Pero Dios estaba mostrando, Dios estaba llevando a ellos su gloria para que su adoración fuera realmente genuina. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba muy dado a la idolatría. Incluso eso hasta el día de hoy sigue siendo. Idolatrábamos a mucha gente antes que darle esa adoración a Cristo precisamente. Era un pueblo que estaba acostumbrado a la idolatría. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a adorar a los dioses egipcios, estaban acostumbrados a lo que Egipto les había dado. Porque se puede, y otra vez, se puede ser alguien que se dice ser adorador y no conocer a Dios. Sí se puede, sí se puede. Porque usted puede verlo cuando Moisés sube al monte. ¿Qué sucede con el pueblo? El pueblo quería adorar, ¿sí o no? El pueblo quería adorar y dijo: ¿sabes qué? Tu hermano se fue, pero tenemos ese deseo de adorar. O sea que el deseo de adorar no es suficiente. El deseo de decir quiero adorar a Dios no llega a ser suficiente. Y dijo Aarón: ok, ¿quieren adorar? Traigan su oro, sus anillos. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquí está lo que ustedes van a adorar. E incluso Aarón dice: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O hicieron un becerro de oro. O sea que la intención, mis ganas, mis deseos de adorar no son suficientes. No, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que enamorarnos de Dios para que nuestra adoración no sea una adoración basada en la idolatría, en lo que me han contado, sino que mi adoración esté basada en quién es Cristo y que Él es Dios, el grande, todopoderoso, y lo que Él está haciendo en mi vida. Porque la adoración es una señal de gratitud, se los decía al principio. Y usted puede venir y decir: Señor, gracias, pero quizá nuestra adoración no está correctamente basada, no está correctamente fundada. ¿Sí o no? ¿Sí, estamos o no? Mire, en el tabernáculo habían 2 altares. Solamente habían 2. El altar del sacrificio, que es lo primero que usted veía cuando entraba al tabernáculo. Luego usted veía el lavacro, que era como un plato hondo grandote donde se lavaba y todo eso, donde se lavaban los sacerdotes y todo eso. Después usted entraba y veía la mesa de un lado, y del otro lado usted veía el candelero, el candelabro, que son que es el que tiene los 7 bracitos donde estaban las velas. Pero lo que usted veía antes de entrar aquí, y estamos hablando del lugar santo, y justamente aquí, o vamos a decir que aquí donde está el teléfono y la base esta, ese era el altar del incienso. Y mire, siempre en su vida, algo que usted tiene que entender, o tenemos que terminar de entender, es que nada de Dios lo pone en nuestra vida por casualidad. Y ahorita lo vamos a ver, porque Dios es el que dice. Vamos a Éxodo 30. El altar del incienso estaba en el lugar santo, ¿sale? Y el altar del incienso era lo último antes de entrar a lo que se conoce como el lugar santísimo. Éxodo 30 dice: harás asimismo un altar para quemar incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altar de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puros, dice la palabra, y luego su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado, dice la palabra. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y las pondrás, escuche bien, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Escuche bien, iglesia. No fue puesto ahí por casualidad. ¿Qué era lo primero que usted encontraba al entrar otra vez al tabernáculo? El altar del sacrificio. Eso es lo primero que usted veía. Usted entrando en la puerta, lo primero que usted veía era que estaba ahí un sacrificio. Después
para que el sacerdote pudiera entrar a servir al lugar santo, que es donde está usted ahorita viéndolo de esta manera, él tenía que ser lavado, tenía que lavarse en un sentido literal con esa agua. Después entraba y estaba el pan, y estaba la luz, estaba el candelabro, pero y más adelante estaba el altar del incienso. Ahora, fíjese qué bonita es esta parte de la escritura, más bien toda la palabra es hermosa, porque para usted y yo poder entrar, obviamente tenemos acceso a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero ahora usted y yo entramos a través de lo que hizo Cristo, pero también se completa esto o tenemos ese medio a través precisamente de lo que le decía yo ahorita, el altar del incienso, lo dice la palabra. Y el incienso, ¿sabe qué simboliza o representa? Su oración. Y cuando usted ora, cuando usted se aparta de los demás, en el sentido de que va a buscar a Dios y cierra su habitación y busca a Dios, eso es lo que usted hace. No hay otra manera en que yo pueda entrar a la presencia de Dios si no hay adoración. Si no hay ese incienso con el cual yo pueda mover, hacer enternecer el corazón de Dios para que Él esté atento a mi oración. Porque eso, si Dios escucha a aquellos que tienen un corazón íntegro, a aquellos que le buscan de corazón, dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces la adoración te lleva a un encuentro con el Padre todos los días. 7 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cuándo dice? Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Entonces, tu adoración al Señor debe fluir desde que te levantas. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Dar gracias. Y lo dice aquí, fíjense bien, porque todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que hoy nosotros tendríamos que hacer como hijos de Dios. Y el Señor se lo dice a Aarón, antes de que vaya a encender las lámparas que van a alumbrar adentro, porque no había luz, lo que habían eran esas antorchas que encendían para que se alumbrara, le dice, lo primero que tienes que hacer cada mañana es ofrecer incienso, es decir, tener comunión con Dios todos los días. Antes que cualquier cosa que vayas a hacer, ten comunión con Dios cada mañana. Y luego dice el 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, ¿qué va a hacer otra vez Aarón? Va a quemar incienso. Y luego decía el Señor, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Y perpetuo es para siempre. Cuando cae la noche, cuando cae la tarde, cuando cae la mañana, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Que la oración debe estar fluyendo constantemente. Usted está triste, desanimado, está bien, está mal, está de pie, está de cabeza, está trabajando, no tiene trabajo, tiene salud, no la tiene. La oración es algo que debe fluir constantemente hacia la presencia de Dios. Eso es lo que realmente, de eso se empieza a tratar la adoración. Entonces la adoración no tiene nada que ver con lo que, sí, usted puede usar música para adorar a Dios, sí, porque yo lo hago. Cuando yo tengo mi devocional en mi casa, hay una canción o hay dos que me gustan mucho, la de Dame de Beber y la otra que se llama Ni Ojo Vio, de Marco Barrientos. Hasta le estamos haciendo propaganda. A mí me gustan mucho esas canciones y aparte duran un buen y todo eso. Entonces cuando yo voy a orar, no siempre, pero sí las pongo o pongo otras. ¿Y te sirve de medio? Sí, porque la alabanza es ese canal que podemos usar también para podernos concentrar o entrar a la presencia de Dios. Y si no hay música, de igual manera, ¿no? Pero sí nos ayuda. Pero mire, la adoración va más allá de lo que usted y yo podemos cantar. La adoración surge desde aquí adentro del corazón. Esto me enseña que si realmente somos adoradores, debe ser nuestra comunión con Dios todo el tiempo. Porque Dios anda buscando a hombres y mujeres que realmente sean adoradores en espíritu y verdad. Pero no podemos ser adoradores en espíritu y verdad si primero no entendemos qué es lo que realmente es la adoración. Y la adoración no tiene nada que ver con que yo venga a la iglesia y me siente. Eso no me hace un adorador. El decir es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia los domingos. Eso no te hace ser cristiano. Cristiano te hace ser cuando usted y yo vivimos como el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra. Eso sí te hace ser cristiano. Por ejemplo, ¿qué te hace un monje tibetano? ¿Qué? Si yo le dijera, soy un monje tibetano, usted diría, no, porque tienen ciertas características. ¿Cuál es, bueno, desde mi punto de vista, cuál es la mayor característica que ellos tienen? Dígamelo usted. Que están peloncitos, ¿no? ¿Sí o no?
Y luego que traen una túnica así, que no traen playera y cosas así, ¿no? Y que caminan así y que irradian paz. No luz, paz, según. No, luz. No, luz no. Esa es una característica. Y usted dirá, bueno, sí lo es porque ya está pelón y ya no trae playera y ya camina así y huele a incienso. Entonces sí es. Ser cristiano siempre te va a dar esa característica de que cada vez más eres como Jesús, como tu maestro. Y esa característica, siempre se lo he dicho, aunque acusamos muchas veces al apóstol Pedro, pero esa característica, aunque Pedro no entendía esa esencia, Pedro la empezó a absorber, porque le dijeron, tú eres de ellos, porque hablas como ellos. Una característica de realmente ser cristiano es que hablas y te mueves y te expresas y que amas y que perdonas y que vives como Jesús. Ahí, entonces sí eres cristiano. Entonces, ¿qué va a decir? Entonces ya no va a venir a la iglesia. No, siga viniendo. La Biblia dice que no lo dejes de hacer, porque aquí es donde aprendemos y somos. Pero el ser cristiano me tiene que hacer vivir realmente como el Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, esto nos enseña que tengo que estar delante de Dios 24 horas, 7 días a la semana, y necesitamos aprender a ser adoradores genuinos todo el tiempo, lo dice la palabra. Porque un corazón agradecido hacia Dios busca hacer un altar de incienso que constantemente está elevando adoración de gratitud. Por lo que Dios te da, dale gracias. Pero también por lo que Dios nos llega a quitar, también hay que dar gracias. Porque es bien fácil, cuando Dios te da, dices, es que Dios me dio y gracias Señor. Pero cuando Dios dice, es que tengo que quitarte esto porque esto te está haciendo daño. No Señor, es que me está haciendo bien. Y Dios dice, no, porque yo veo más allá todavía. Y si ahorita no te lo quito, más adelante te va a hacer mucho daño. Hay cosas que no entendemos. Pero es bien fácil decir, Señor, gracias cuando me dio. Pero es difícil decir, Señor, gracias cuando me fue quitado. Y lo dice también la palabra, porque así como Dios da, Jehová Dios dio. Lo decía Job, ¿no? Jehová Dios también quitó. Job aprendió la adoración en carne propia. Entonces el altar del incienso era la antesala del lugar santísimo donde Dios hablaba con Moisés. Era lo último que veías antes de entrar al lugar santísimo. Y mire, al lugar santísimo se entraba solamente una vez al año a ofrecer. Una vez al año. Pero Dios es el que dice más adelante el 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. O sea, para eso estaba el primer altar. En el primer altar sí había todo eso, holocausto, ofrenda y todo eso. Y luego dice, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová, dice la palabra de Dios. Esto es referente al Antiguo Testamento. Póngame atención. Entonces, ¿qué representaba el incienso en el Antiguo Testamento? La adoración, la oración. Eso es lo que representa. Y se lo decía, incluso Dios es el que dice, mira, y lo vas a poner enfrente del propiciatorio donde yo voy a hablar con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, mira, así y así van a ser las cosas. Pero para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios, tenemos que aprender a ser adoradores genuinos. ¿Por qué? Porque resulta que últimamente se mueve mucho esta situación de que la música incluso ha sido un poco modificada para que la gente pueda concentrarse mejor. Pero mire, ¿qué sucedía con Jesús? O sea, Jesús nunca necesitó que hubiera un teclado que hiciera efectos especiales para que pudiera conectarse. Y hoy eso a muchos nos gusta. Es que no me pude conectar en la alabanza porque el teclado no hizo. Y es que cuando hace, yo siento que como Dios me toca ahí porque me eleva y no, o sea, eso es mover las emociones, ¿no? Entonces, la verdadera adoración
va a surgir habiendo o no habiendo música. La verdadera adoración es algo que usted va a aprender a vivir desde aquí adentro y que va a fluir en adoración para el Padre, no en adoración para la gente que me está viendo, no para que la gente vea que si me caigo, no me caigo, que si lo hago, no. La verdadera adoración surge desde que te levantas y mayormente cuando no estás adentro de la iglesia, porque la verdadera adoración surge allá afuera y estando aquí adentro. Esa es la verdadera adoración. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Asimismo debe ser nuestra comunión con Cristo. Así como lo decía el Señor, tiene que ser un pacto perpetuo. Dice, será muy santo a Jehová. Esto del incienso lo dice la palabra. Incluso el Padre da unos versículos específicos para el altar del incienso y le dice, esto del incienso será santo a Jehová, será muy santo y será perpetuo, dice la palabra. Entonces, no solo mi adoración debe ser de vez en cuando me acuerdo de Dios o cuando necesito algo. No solo cuando mis planes están caminando bien, no solo cuando tengo o no solo cuando quiero. Debe ser, como dice la palabra, todo el tiempo. Debe ser perpetuo, esto es para siempre. Pero ¿qué sucede cuando el incienso no es agradable? Porque mire, ahorita le acabo de decir, Dios es el que dice, va a haber un altar de incienso y de mañana y de noche tiene que ofrecerse, y esto tiene que ser todos los días, sin descanso. Tiene que ser perpetuo. Pero ¿qué sucede cuando este incienso no es lo que Dios había pedido? ¿Será que se puede ofrecer un incienso desagradable delante de Dios? Sí se puede. Sí se puede. Vamos a Isaías 1:13. Fíjese, y es Dios hablando, O sea, no es Moisés, es Dios el que está hablando y dice, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué dice ahí? El incienso me es abominación. La nueva luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. ¿Cómo dice? No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Otra versión dice, ya no soporto el incienso que me traen. O sea, vemos que Dios es el que dice, me tienen que darme incienso, y la gente lo empieza a hacer. Pero luego en Isaías, Dios dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más incienso. Entonces la pregunta es, póngame atención, ¿será que Dios es cambiante? ¿Será que Dios hoy está contento y mañana está enojado con usted? Fíjese que hace muchos años, como unos 15 años, había alguien que supuestamente siempre nos profetizaba, y hoy nos decía que Dios estaba feliz, y al siguiente domingo ya Dios nos estaba enojado con nosotros. Sí, o sea, era una mujer, pues, en la iglesia donde pues yo nací, y la hermana siempre hacía pues todo un show, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, al contrario, estoy a favor del mover del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre hace las cosas en orden. Dios no hace las cosas en desorden, eso es real. Y luego al siguiente domingo, otra vez ya Dios estaba feliz. Y dice, ay, qué bueno, ya está feliz. Pero al siguiente domingo otra vez Dios se enojaba con nosotros. O sea, y se da esta situación en el que la gente se deja mover por esas emociones. ¿Sabe por qué? Porque carecemos de esa plenitud en Cristo, carecemos de ese conocimiento espiritual que hay. Y la gente llega a decir, bueno, entonces, ¿Dios quiere o no quiere? No, Dios sí quiere. Pero el asunto está que hay que leer siempre el contexto, el por qué Dios ahorita dice, ¿sabes qué? Ya no estoy hasta aquí de su incienso, ya no quiero saber nada de ustedes. Porque cuando usted lea el contexto en su casa, cuando llegue al de Isaías, usted va a ver que es un pueblo que está sumergido en el pecado, que el pueblo trata mal a la gente, pero que quiere venir bien feliz a buscar a Dios. Que los hombres maltratan a sus mujeres, pero vienen a la iglesia o iban a la iglesia y decían, Señor, tú eres santo, tú eres grande, y gloria a Dios, aleluya. Y Dios decía, eso es lo incorrecto. Que aquí vienen y se ponen un disfraz, pero afuera son hombres que viven sumergidos en el pecado. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? No lo traigan. Es Dios el que dice, no me traigan más vana ofrenda ni el incienso, porque lo aborrezco, me es abominación. Y usted, no sé si sepa, pero si usted en algún momento ha aborrecido algo, o sea, es literalmente darle el desprecio a eso que usted no quiere. Por ejemplo, si a usted le dan ahorita un taco así de carne asada, con salsa, bien sabroso,
Usted diría, ay, qué rico, pero si usted tiene hambre y le dieran, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, calabazas, dice el hermano. Ay, diría, ay, yo esperaba otra cosa, ¿no? O sea, pero mire, es esa actitud de desprecio. Y Dios es el que dice, ¿sabes qué? Ya no quiero. Porque vienen y ofrecen, vienen y me dan y celebran fiestas en mi nombre, pero son un pueblo que está sumergido en la hipocresía. Es lo que Dios expresa. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? No quiero un incienso así. No quiero a un pueblo que venga y me ofrezca mañana y tarde, pero que el pueblo nunca sepa quién soy. Porque se puede ofrecer sin conocer a Dios, sí se puede. Era un pueblo que se complacía en el pecado. Y Dios no se place en una adoración en la cual no hay congruencia. No puedo yo venir y decir, Señor, gloria a Dios, aleluya, cuando en la semana yo los traté mal a ustedes. Cuando en la semana yo estuve haciendo cosas indebidas. Cuando en la semana yo los maldije, por ejemplo, y dije, ay, es que la iglesia, y no sé, cosas así. No se puede, es lo que Dios dice, ¿sabes qué? No hay congruencia en tu adoración, mejor no lo hagas, porque es algo que Dios no va a recibir. Y no porque Dios sea malo, pero tenemos que entender que Dios es santo. Dios es santo. Dios quiere una adoración íntegra. ¿Y qué es íntegro? Una sola pieza. Que seas un hombre y una mujer de una sola pieza. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sale? Mire, y recuerde que también en la época de Moisés, Dios es el que hablaba a Moisés y Aarón era el encargado. Pero acuérdense que en esta situación ya las 12 tribus ya estaba Leví, así y todo ese rollo, que son las que salen de Egipto. ¿Estamos claros? Pero también dice que en algún momento los levitas dijeron, ¿sabes qué? Ya estábamos hasta el gorro de ti, Moisés. O sea, no lo dice así, lo digo en mi versión, así lo hubiera puesto. ¿Sabes qué? Ya no quiero saber. O sea, tú y tu hermano se acaparan todo el ministerio porque lo quieren para ustedes. Pero ¿a poco Dios no puede usarnos a nosotros? Y dice la palabra que dijeron, vamos a hacer una cosa, Moisés, vamos a ofrecer incienso mañana. Y si Dios te favorece a ti, ok, mira, perdónanos, no hicimos nada. Pero si Dios nos favorece a nosotros, porque yo también tengo esa capacidad, porque soy levita, mi deber es servir dentro de la casa de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con Coré y todos estos? Dice la palabra que fueron a ofrecer, porque dijeron, también podemos, y claro, se puede, sí. Pero ¿qué sucedió? Que el fuego era extraño. Y por tal atrevimiento, dice la palabra, ¿qué fue lo que sucedió? Fueron tragados por la tierra. Fueron consumidos porque había maldad. Y mire, algo bien importante, el corazón no era el correcto. Y ahora, escuche bien, ahora no se trata de qué fuego es. Ahora no se trata a qué hora lo tengo que ofrecer. Ahora no se trata de cómo lo voy a hacer, si usted puede o yo puedo. No. Ahora se trata más bien de tener el corazón apropiado ante Dios. Porque hay corazones que Dios oye y que Dios no oye. ¿Cuál es el corazón que Dios escucha? Dígamelo usted. El que se humilla, el que dice, Señor, yo pequé. Señor, perdóname porque te fallé. O sea, Dios no busca corazones perfectos. Dios no busca y trae corazones que digan, quiero un corazón que nunca me falle, porque si no, no estaríamos aquí. Dios sabe que le fallamos. Hoy tenemos a alguien que nos justifica, que es Cristo. Pero Dios busca a corazones que tengan esa disposición de decir, Señor, yo me equivoqué, yo pequé, Señor, estoy pecando, pero ayúdame a transformar, ayúdame a cambiar. O sea, eso es otra cosa. Porque si Dios buscara perfección, no la hay en nosotros. Y Él lo sabe. Pero para eso envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que a través de Él podamos ser perfeccionados. Entonces, no se trata de qué fuego, sino se trata de la intención del corazón. ¿Cómo es que nos acercamos a Dios? Porque puede haber un corazón que se acerque y diga, Señor, perdóname, porque me equivoqué, Señor. Ayer, no sé, iba yo en el camino y se me cruzó alguien y le dije una grosería y perdóname, Señor. Y muchas cosas, pero hay quien dice, no, Señor, o sea, perdónalo a él porque él es pecador. Así en la Biblia hay un ejemplo. ¿Se acuerda? Que dice, Señor, yo soy santo, yo soy bueno, yo tengo, no sé, la iglesia más bonita, y no como esos, no como este que es pecador. Yo traigo, yo ofrendo, yo diezmo, yo le doy al pobre y al rico. Y Dios dice, bueno, ok, pero tu orgullo es igual de grande que tu bocota.
tu orgullo. Y al orgulloso Dios siempre lo va a mirar de lejos. No seamos orgullosos cuando vengamos a Dios. No seamos vanagloriosos, sino diga: Señor, gracias Señor, porque esto que me diste me lo merezco. No te mereces nada. No nos merecemos nada. Seamos hombres y mujeres que tengamos un corazón correcto para acercarnos delante de Dios. Porque eso llega a suceder, que a veces somos vanagloriosos y nos acercamos con orgullo. Por eso Dios dijo: ¿sabes qué? Ya no traigan ofrendas, porque su hipocresía no la tolero. El corazón no es el correcto en la manera en que estos hombres se estaban acercando. Y no hubo, fíjese, y toda la historia y la palabra nos enseña que hubieron altares y ofrecieron, pero solamente hubo un altar que agradó y conmovió el corazón del Padre, y el perdón vino gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el olor más fragante, más agradable, es el que hubo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años que llevó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el olor, ese es el incienso más agradable que ha fluido delante de la presencia de Dios. No hay otro. No hay otro, pero mire, fíjese lo que pasa ahí. Es el olor más fragante, sí, pero es el castigo más fuerte que ha habido sobre el cuerpo de un hombre, sobre el Hijo de Dios. ¿Y sabe para qué? Para que hoy usted y yo podamos ofrecer un incienso al Padre, porque no podíamos hacerlo. Por más que dijera: Señor, yo no peco, yo no hablo, yo no digo, aún así no era suficiente. ¿Qué es lo que hoy nos hace suficientes? Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora usted me dirá: oiga, pero ¿por qué siempre habla de Cristo? No podemos hablar de nadie más, porque nuestra relación, la predicación tiene que ser completamente cristocéntrica. En el centro tiene que estar Cristo. En todo lo que hablemos, digamos y hagamos, tiene que estar Jesús. Si en algún momento dejo de hacerlo, ¿sabe qué? Mejor busque otra iglesia. Ahí sí diga: ¿sabe qué? Ahí sí reclámenme. Pero todo eso recae en Cristo precisamente. Y Cristo fue ese altar de incienso por el cual usted y yo pudimos tener acceso al lugar santísimo, es decir, a la mismísima presencia de Dios. Solamente a través de Él. No hubo, no hay y no va a haber otra manera sino lo que el Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Porque sin duda alguna su oración hoy, la que usted ha levantado y ha cantado y ha hecho y va a hacer, es recibida delante de Dios. ¿Sabe por qué? No porque usted y yo seamos buenos, sino porque Cristo es el que está en medio de nosotros. Entre el Padre y nosotros está Cristo justificándonos todo el tiempo. Pero también tenemos que corresponder a lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces la adoración, fíjese, vamos a casi terminar. La adoración el Señor la lleva a otro nivel. La adoración, vemos que el Señor Jesucristo llevó una vida de adoración completamente. Y no dice que había música, pero algo que en la adoración en la que usted puede ver es que Él oraba todo el tiempo. Él sabía que la única manera de adorar al Padre era a través de la oración. Y usted lo va a ver ahí todo el tiempo. Entonces, la verdadera adoración cuesta muchísimo, porque la verdadera adoración va a ir en contra de tu carne. La verdadera adoración va a hacer que de lo que haya dentro de ti, de todo eso malo, el Señor haga algo bueno para gloria de su nombre. Entonces la adoración, en la adoración también hay muchísimo poder, mis hermanos, que Dios ha puesto. La verdadera adoración es negarte a ti mismo y adorar al Padre, no solamente con palabras, sino con tu vida misma. Esa es la verdadera adoración. Que con tu vida agrades a Dios. Porque yo ahorita podré estar cantando la otra vez, la que cantaba ahorita los hermanos, amén, 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 amén. Las palabras son siempre amén. Pero saliendo de la iglesia, puede que no sean tan amén en mi vida las palabras. Entonces, la verdadera adoración surge de una manera interna. Pero eso, tienes que conocer a Dios primero. Porque puedes adorar a Dios sin conocerlo. Sí se puede, sí se puede. Y eso no es tan bueno, no es correcto. La adoración es negarme a mí mismo y buscar agradar a mi Señor en su totalidad. Entonces la adoración llega a ser hasta cierto punto sacrificial en ocasiones. Cuando alguien me busca la cara para pleito y yo no respondo, ¿en eso puedo adorar a Dios? Sí, porque te niegas a ti mismo. Porque tu carne dice, no hombre, levántate y en el nombre de Jesús, dale. Pero el Espíritu Santo te dice, no. Si quieres agradar al Padre, retrae tu brazo.
no, pero me gustaría, lo adoraría mejor así. Y Dios, y el Espíritu Santo te dice, no, porque es la adoración íntegra que debe de haber en ustedes. No una adoración que puede salir de ti, sino la verdadera adoración. Y para poder adorar al Padre necesitamos al Espíritu Santo aquí adentro. Si no, no hay manera de que lo podamos hacer. Dice Juan 4:23, vamos a Juan, por favor. La adoración entonces también es ofrecer reverencia y honor a Dios a través de mi diario vivir. Fíjese, ahora ya no hay altares. Ahora usted y yo ya no buscamos un altar para ofrecer sacrificio, ya no buscamos y decimos vamos a ir aquí al cerro de Xochitepec para ir a ofrecer. No, no, no. Ahora fíjese bien, los altares son ustedes. Y el incienso es lo que ustedes pueden ofrecer a Dios. Dice 4:23 de Juan, capítulo 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, pero no solamente en espíritu, sino que sea algo genuino en el corazón de ustedes, que sea verdadera su adoración. Porque lo dice, tienen que adorar en espíritu, o sea que el espíritu me va a enseñar a adorar al Padre. Tiene que ser desde adentro, pero también tiene que ser en mi vida una verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, la hora es ahora y el tiempo es hoy, iglesia. Y yo le pregunto a usted hasta el día de hoy, ¿verdaderamente somos adoradores en espíritu y verdad? ¿O solamente adoramos porque escuchamos y nos dicen? Porque la adoración, en la adoración tiene que haber convicción. ¿Por qué está usted aquí? Yo le pregunto, ¿por qué está usted aquí? Veníamos platicando, ahorita mi esposa está allá con los niños, y platicaba mi esposa con una hermana que veníamos para acá abajo a la iglesia, es que si no vengo no me sentiría a gusto, y hablamos de costumbre, ¿no? ¿Por qué venimos? Por costumbre. No tendríamos que venir por costumbre, tendríamos que venir porque tenemos la convicción de que hoy me va a hablar, porque tengo la convicción de que sé que estando en su presencia voy a estar bien. Oiga, pero puedo estar en la casa en su presencia, sí, pero también esto es un lugar que Dios ha preparado para que Él nos ministre, nos hable, nos reunamos y cantemos. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué hacemos? Porque tenemos que aprender a tener una convicción genuina de lo que es la adoración en mi vida. Entonces, hoy los verdaderos adoradores son aquellos que tienen el mismo testimonio aquí adentro, pero también allá afuera. Esos son los verdaderos adoradores, aquellos que son iguales aquí y allá afuera. Si no, tenemos que aprender a hacerlo. Y le digo algo, todos batallamos en ese aspecto, todos. Mire, incluso Pablo nos anima a ser legítimos adoradores. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero fíjese cómo habla Pablo, otra vez. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por el favor que Dios ha hecho en ustedes, por lo que Dios ha hecho en ustedes. En gratitud dice que presentéis sus cuerpos, primero dice en sacrificio vivo. ¿Qué es lo que tengo que presentar? ¿Qué es lo que yo puedo sacrificar o ofrecer a Dios? ¿Por qué dice sus cuerpos? Y dice en los cuerpos en sacrificio vivo. Porque se lo decía, la adoración llega a ser sacrificial en la mayoría de ocasiones. Porque su carne dice, vamos a pecar. Y por eso dice Pablo, que ese pecado que hay en ustedes lo sacrifiquen a Cristo. Que ese cuerpo sometido al pecado, ustedes lo lleven mejor a Cristo antes que rendirlo al pecado. Por eso lo dice Pablo, sacrificio. Esto tiene que ser sacrificial. Y eso duele, cuesta trabajo, sí, y mucho. Y luego dice, pero tiene que ser santo, agradable a Dios, y hasta ahí todo va bonito. Que es vuestro culto, o sea, congruencia, señoras y señores, congruencia con lo que hacen y dicen. O sea, vean, porque Pablo habla bonito, primero Pablo nos habla bien y luego, cachetada, congruencia en su adoración. Lo dice Pablo, que sea
porque es vuestro culto racional. Habla de que le echemos poquito de coco, iglesia. Entonces, ahora Hebreos, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Luego dice Hebreos 10, 19 al 23, dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su... O sea, vean cómo es esto que les acabo de decir, se conecta precisamente con esto, hablando precisamente de la carne, del cuerpo. ¿Qué es lo que representaba el velo en el Antiguo Testamento del tabernáculo? El velo, ahí lo está diciendo. Hebreos 10. ¿Sí? ¿Sí estamos o no? Porque los veo así como espantados a los de acá adelante. Hebreos 10, 19. Sí. 10, 19. Gracias. Hebreos 10, 19 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el cual nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, y literalmente lo dice la palabra, que su cuerpo fue tan golpeado, fue tan lastimado, que lo dice Isaías: por su llaga hemos sido curados. Fueron tantos golpes, que esos tantos golpes se hicieron una sola herida. O sea, ¿se han cortado ustedes la mano? O yo me aplasté una vez una uña aquí, la hermana Fanny fue la que me estuvo ahí haciendo curación, y eso, dale, horrible, como no tienen idea. Pero ahora imagínate todo tu cuerpo tan lacerado que se vea como una sola herida. Y todo eso, literalmente, la ira de Dios cayó sobre su Hijo, y esa ira venía sobre nosotros. Y todo ese peso, toda esa carga fue llevada sobre su cuerpo. Y todo eso, dice la palabra, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Y por su llaga hemos sido nosotros. Pero solamente murió y ya. Pero cuando creo yo que si el Señor nos permitiera ver esa escena, creo que no podríamos soportarla, mis hermanos. O sea, vean cómo lo expresa: molido por nuestros pecados, y todo el castigo del mundo fue sobre de Él. Entonces dice: y por el velo, que esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón, ¿cómo dice? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Era lo que le decía yo hace unos momentos. Porque Dios dijo: ¿sabes qué? Ya no quiero incienso, porque el corazón no era íntegro. Y si no hay integridad en el corazón de la iglesia, no podemos ser una iglesia realmente adoradora en espíritu y verdad. Por más que cantemos y nos aventemos 1 hora, 2 días, una semana, 40 días, 40 noches de alabanza, si no hay integridad, es algo que no va a agradar a Dios. Por más que le movamos y le hagamos, si en el corazón de nosotros no hay honestidad e integridad para Dios, para con Dios, todo resulta en vano, mis hermanos. ¿Qué tan íntegro es tu corazón con Dios? ¿Qué tan íntegro? ¿Vienes convencido? ¿Vienes traído? ¿Vienes a la fuerza? ¿Vienes por voluntad? ¿Venimos por costumbre? Porque también puedes, incluso hasta en mí puede ser, que puedo venir no porque es el pastor, sino porque tengo que hacerlo. Y la costumbre acaba con muchas cosas también. Cristo nos abrió la puerta de par en par para adorar, para poder entrar con una adoración genuina. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo, lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero vean, el Señor algo decía: yo conozco a mi Padre. Y yo le pregunto a usted: ¿conocen realmente a su Padre? ¿Están convencidos de quién es Dios en su vida? ¿Tienen esa certeza de quién es Cristo en la vida de ustedes? ¿O no todavía? Apocalipsis 4:10. Póngase de pie, por favor. Mire, si nos cuesta un poco de trabajo ser adoradores aquí, y le vuelvo a hacer esta pregunta:
si nos cuesta adorar aquí, y va a sonar un poco fuerte, iglesia, ¿qué queremos ir a hacer al cielo? Si aquí nos cuesta trabajo, ¿a qué vamos al cielo? Es que allá no va a sufrir, no va a haber llanto. No, sí, pero si algo va a haber es muchísima adoración al Cordero de Dios. Para eso fuimos creados. Para eso Dios nos sacó de Egipto, para llevarnos al desierto, para que ahí le adoremos. Fíjese lo que dice Apocalipsis 4:10. Dice: los 24 ancianos se postraron delante de él, del que está sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero vea lo que dice: y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y mire, ¿sabe quiénes son esos 24 ancianos? No son 24 viejitos. No. Teológicamente o escatológicamente se dice que las 12 tribus y los 12 apóstoles. Pero también sabe que representa, desde otra perspectiva, a toda la iglesia a nivel mundial. Y dice la palabra que los 24 ancianos tienen unas vestiduras, y otra parte dice que aquellos que habían sido redimidos, y los únicos redimidos son los seres humanos, aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Dice la palabra que los 24 ancianos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y esos 24 ancianos nos representan a nosotros, la iglesia de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer: adorar al Cordero de Dios. Pero si en esta vida no somos adoradores en espíritu y verdad, ¿para qué queremos ocupar el lugar de otro? Yo no quiero que nadie ocupe mi lugar. Yo quiero seguir peleando por ese lugar que Dios me ha dado, esa oportunidad que Dios me ha dado a través de Cristo. Pero en esta tierra, incluso yo como el pastor, porque no porque sea el pastor significa que soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie, soy igual que ustedes. Hasta el día de hoy, yo lo reconozco. Yo necesito aprender a adorar al Padre en espíritu y verdad. Yo lo reconozco. Y eso que ya llevo unos años, y hasta el día de hoy necesito aprenderlo de Él. Y creo yo que todos, porque nos dejamos llevar por las cosas que se llegan a decir y dicen y hablan. Pero mire, ¿sabe qué? Desechemos todo eso. Dice: despojémonos de todo peso, dice otra parte de la Escritura, y de todo pecado también, y aprendamos a ser adoradores al Padre en espíritu y verdad, porque solo Él es digno de recibir la gloria y la honra, y su nombre es Jesucristo. No hay otro nombre, no hay nadie más. Él es el que murió en la cruz. Él es digno de toda gloria y toda honra. Y vean cómo el Padre lo ha puesto todo a sus gloriosos pies, porque dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua confesará que Jesucristo, y que toda rodilla se va a doblar, y que todos van a confesar que Él es el Señor. Él es nuestro Señor.